Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es domingo 2 de julio. Nos adentramos ya al séptimo mes del año y seguimos avanzando en nuestra homilía de Monseñor Romero de ese 2 de marzo de 1980. Es admirable la claridad que tiene Monseñor Romero en su postura como arzobispo, como pastor. No hay tales de confundirse, no hay ambivalencias, no hay cosas a medias en Monseñor Romero, y esto lo hace maravilloso. Antes de irnos al audio de Monseñor Romero, quiero pedirle sus oraciones. Acaba de fallecer Luis Guillén, un pariente cercano que residía en Costa Rica, allá en Alajuela, en Sabanía de Alajuela. Un abrazo al resto de la familia, allá en el cantón Los Mangos, en Las Crucitas, Armenia. Luis, después de vivir exiliado por la situación de la violencia de los 70 y 80, tuvieron que emigrar a Costa Rica y hoy termina su etapa en nuestra historia. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz eterna. Vamos a la sección. Hoy vamos a entrar con el Señor Romero al segundo pensamiento. El segundo pensamiento dice: en Cristo transfigurado, Dios ofrece a los pueblos un plan de liberación integral. Ese es el pensamiento de Monseñor Romero, el segundo de esta homilía del 2 de marzo de 1980. Monseñor Romero reconoce que hay proyectos políticos. Hay tres: el de la oligarquía, el del gobierno y el de las fuerzas populares. ¿Con cuál se identifica la iglesia? Con ninguno. ¿Y cuál es el proyecto de la iglesia? ¿Puede poner un número 4 la iglesia? No. Y lo clarifica bien Monseñor Romero. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Fíjese que cuando él menciona el proyecto de Dios tiene que prevalecer sobre todos los proyectos humanos si quieren ser verdaderos proyectos humanos y no antihumanos. Usted quiere que su proyecto sea humano, entonces tiene que hacerlo conforme al proyecto de Dios. El pensamiento para hoy se refiere precisamente a eso y la postura de la iglesia. Y dice lo siguiente: la iglesia tiene que tener siempre a la vista al hombre. Esta es la estrella que guía su caminar. Incomprendido muchas veces, calumniado muchas veces, porque muchos quisieran hacer prevalecer sus proyectos temporales. A la iglesia no le importa más que el hombre, el Hijo de Dios, y por eso le duele encontrar cadáveres de hombres, torturas a hombres, sufrimientos de hombres. Para la iglesia, la meta de todos los proyectos tiene que ser este de Dios, el Hijo, el hombre. Todo hombre es hijo de Dios, y en cada hombre matado es un Cristo sacrificado que la iglesia también venera. Esta es la voz de Monseñor Romero. Este es el pensamiento para hoy. Yo sé que en aquel tiempo no teníamos el uso del lenguaje inclusivo, pero baste decir que lo que le importa a Dios, lo que le importa a la iglesia es la persona. Por eso Monseñor Romero tiene esa frase bien acuñada: nada me importa como la vida humana. La vida humana es lo más importante. Pero un gobierno que mata a sus hijos no es proyecto de Dios. Un proyecto que deja morir a sus hijos no es proyecto de Dios. El proyecto de Dios es cuando la vida humana está sobre todas las cosas, porque eso es poner a Dios sobre todas las cosas. Oigamos a Monseñor. Porque en Cristo, y este es mi segundo pensamiento de hoy, Dios ofrece a los pueblos
un plan de liberación integral. Es la hora de los proyectos políticos en El Salvador. Proyectos políticos que no valen nada mientras no traten de reflejar el proyecto de Dios. Y la misión del pastor, la misión de la iglesia, no es entrar en competencias proponiendo un proyecto más, sino con la autonomía y la libertad de los hijos de Dios y del Evangelio, señalar lo bueno que puede haber en cada proyecto para animarlo y denunciar lo malo que pueda haber en cualquier proyecto para acabar con ello. Tenemos el proyecto de Dios en Cristo presente sobre la montaña santa, transfigurado como el modelo del hombre, y una voz del cielo que dignifica al hombre: este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. El proyecto de Dios tiene que prevalecer sobre todos los proyectos humanos si quieren ser verdaderos proyectos humanos y no antihumanos. La iglesia tiene que tener siempre a la vista al hombre. Esta es la estrella que guía su caminar, incomprendido muchas veces, calumniado muchas veces, porque muchos quisieran hacer prevalecer sus proyectos temporales. A la iglesia no le importa más que el hombre, el Hijo de Dios, y por eso le duele encontrar cadáveres de hombres, torturas a hombres, sufrimientos de hombre. Para la iglesia, la meta de todos los proyectos tiene que ser este de Dios, el Hijo, el hombre. Todo hombre es hijo de Dios, y en cada hombre matado es un Cristo sacrificado que la iglesia también venera. En las lecturas de hoy, Dios nos revela los dos grandes extremos de su proyecto: liberar de algo para promover hacia algo, promover de algo, remover la injusticia, apartar el pecado, redimir al hombre de la maldad. Ahí está la causa de todas las injusticias que suceden en la historia: el pecado. Y por eso no puede haber verdadera liberación mientras no se libere el hombre del pecado. Debían de tenerlo en cuenta todos los grupos liberadores que su significado me está predicando a mí mismo, y antes de hablar y criticar a los otros, tengo que mirarme a mí mismo, que yo también he clavado a Cristo con mis pecados, y que mientras no me redima y no busque la liberación de mi propia conciencia para hacerme hijo de Dios, estoy necesitado de liberación yo mismo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es domingo y hoy tenemos primera lectura, segunda lectura y evangelio. Entre semana, de lunes a sábado, solo primera lectura y el evangelio. Y en este domingo 13 del tiempo ordinario, les recuerdo que en la iglesia tenemos 34 domingos del tiempo ordinario. Y tenemos los tiempos fuertes, recuerda usted, del Adviento. Es un tiempo fuerte, preparación para celebrar la Navidad.
Después llega la Navidad con sus fiestas. Pensemos en la fiesta de la Sagrada Familia, entre 24 y 31. Después viene el bautismo de Jesús y comienza el tiempo ordinario, las 34 semanas. Hay un momento de la historia que llega la Cuaresma, el miércoles de ceniza, y con eso se interrumpe el tiempo ordinario. Llega la Pascua, son 50 días de Pascua, y pasados los días de Pascua retomamos el tiempo ordinario. Así estamos ahora. Estamos en el domingo 13 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 16. Y dice lo siguiente: un día pasaba Eliseo por Sunam, y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y siempre que pasaba por ahí, iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: me consta que ese hombre de Dios es un santo. Con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada en el piso superior. Le ponemos ahí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así, cuando venga a visitarnos, se quedará aquí. Un día llegó ahí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado Gehazi: ¿qué podríamos hacer por ella? Gehazi comentó: ¿qué sé yo? No tiene hijos y su marido es viejo. Eliseo dijo: llámala. La llamó. Ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: el año que viene, por estas fechas, abrazarás a un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura amerita una gran explicación, porque hasta hoy no hemos tenido ninguna lectura sobre el profeta Eliseo. Eliseo es el sucesor del profeta Elías. Pero quiero que nos quedemos, por el sentido que le vamos a dar al Evangelio de hoy, quiero que nos quedemos con el sentido precisamente de la hospitalidad. Esa palabra en el Antiguo Testamento es fuerte. La hospitalidad. Dios elige al pueblo de Israel porque Israel era un pueblo proveniente de la esclavitud de Egipto. Eran 12 tribus esclavas en Egipto, 400 años. Y Dios decide sacarlos de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, los hace pasar por el Mar Rojo. Y ya al otro lado del Mar Rojo, están en el desierto. Dios los hace pueblo. No son 12 tribus, los hace pueblo. Y no solo los hace pueblo, los hace su pueblo. Y para hacerlo su pueblo les dice: tenemos que pactar una alianza, como cuando usted se casa. Vamos a firmar un papel, vamos a hacer una ceremonia. Esa es la alianza, y le entrega a Dios en alianza los 10 mandamientos, el decálogo. Cumplan esto y van a ser mi pueblo, y yo seré su Dios. Y en una de las máximas de esa alianza se va prefigurando que ese pueblo que ha sido esclavo, que ha sido migrante, tiene que ser amable, afable con los migrantes, con los forasteros. Y esta muchacha es la que está haciendo esto. Reconoce en Eliseo a una persona de Dios, a un santo, y le ofrece la hospitalidad. No le dicen: te doy esto y me das a cambio. No, ella ofrece la hospitalidad. Eliseo la acepta. Y Eliseo quiere devolverle también el favor. ¿Qué podemos hacer por ella? No tiene hijos. El otro año, por estas fechas, abrazarás a un hijo. El punto inicial es la hospitalidad. ¿A quién? A un hombre, a una persona de Dios. La segunda lectura está tomada de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, del 3 al 4 y del 8 al 11.
Y dice lo siguiente: hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo nosotros. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para quienes son nuevos en este programa, quiero recordarles, a los que ya no escuchan, quiero recordarles, y a los otros, a los que están llegando, les quiero mencionar. Cuando usted y yo decidimos convertirnos en seguidores de Cristo, puede ser cuando haya tenido gran conciencia, 18 o 20 años, a lo mejor cuando estaba chiquitito lo bautizaron y poco a poco usted fue tomando conciencia de que su vida está al servicio de Cristo. Desde ese momento, usted y yo entramos a la eternidad. Es lo que San Pablo está diciendo. Por el bautismo, fíjese que es por el bautismo, según San Pablo. No cuando yo dije, yo te acepto en mi corazón. No, por el bautismo hemos sido sepultados, enterrados. Nos declaramos muertos por Cristo. Bueno, si ya fuimos bautizados y estamos sepultados, muertos, y es por Cristo, entonces estamos listos para vivir la resurrección. Por eso la muerte no puede hacer nada, ya estamos muertos. No puede hacer nada, ya estamos muertos. Solo esperamos la gloriosa resurrección. Esto es entrar a la eternidad. Bienvenidos, bienvenidas. Si ya estamos en la eternidad y hay que vivir como muertos, solo esperando la resurrección. Humanamente, lógicamente, tenemos miedo a la muerte, pero ya estamos muertos. Considerémonos muertos ya. ¿Qué puede hacer la muerte? Por nada, ya estamos muertos. Solo esperamos la gloriosa resurrección. El evangelio de hoy es de Mateo 10, versículos 37 al 42, y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que conserva su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que le recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecitos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se los aseguro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este evangelio es inagotable. No vamos a pretender que quede todo clarito. No se puede. Es muy grande el contenido de este evangelio para que todo quede clarito. Algunas cosas las vamos a tocar superficialmente. Estamos en el evangelio de Mateo. Y Mateo tiene dos grandes finalidades a la hora de escribir su evangelio. La primera,
presentar a Jesús como el nuevo Moisés. O sea que hay un viejo Moisés y un nuevo Moisés. Hay un Viejo Testamento, un Antiguo Testamento, y hay un Nuevo Testamento. Esa es la primera finalidad que tiene Mateo al escribir su evangelio. Jesús es el nuevo Moisés. Y si es el nuevo Moisés, viene a liberarnos. Me encanta cómo lo presentó Monseñor Romero. Dice que el proyecto de Dios es liberar de algo y promover para algo. No solo liberar. Se imagina si Dios hubiera liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo hizo pasar Mar Rojo, y ya están en el desierto y vean cómo salen. No es así. Yo los libero, pero les hago una propuesta. Los quiero como mi pueblo. Jesús es el nuevo Moisés. Y la segunda finalidad del Evangelio de Mateo es que él quiere presentar a la iglesia naciente después de Jesús, la iglesia como el nuevo pueblo de Israel, como el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Esto no lo entendieron ni lo aceptaron los del Sanedrín, los judíos. Ni aceptan que Jesús es el nuevo Moisés, ellos se quedan con su viejo Moisés. Ni aceptan que la iglesia sea el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. No lo aceptan. Por eso siguen con su viejo pueblo. Y el Evangelio de Mateo nos presenta 5 discursos, porque nos presenta al nuevo Pentateuco. Ya estamos estudiando y hemos terminado de lunes a sábado el primero de los 5 discursos, el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Y hoy estamos en el segundo discurso, el discurso de los discípulos. El que recibe uno de estos, a mí me recibe. Eso fue lo que hizo la muchacha sin hijos allá en el Antiguo Testamento. Trató a Eliseo como un representante de Dios. Es un santo. Viene a comer con nosotros, démosle una habitación. Es un santo. El que acoge a uno de estos, aunque no sea más que con un vaso de agua, a mí me lo da y no quedará sin paga. Volvemos al tema de la hospitalidad. El Antiguo Testamento está lleno de llamados para que sean hospitalarios. Cuando Jesús en Lucas capítulo 10 presenta aquella parábola del buen samaritano, hay un hombre herido en la calle, los asaltantes le robaron todo y lo dejaron medio muerto. Pasa un sacerdote y da la vuelta porque va para el templo. Pasa un levita. Levita es el que va a ser sacerdote después. Y da un rodeo porque va para el templo. Y viene un samaritano que le importa el templo. Se detuvo y lo atendió. Y Jesús dice, este es el modelo para el nuevo pueblo de Dios. Aquel no, el que va para el templo, no, el que dio un rodeo, también el otro que va a ser sacerdote. Esos no son modelos. A estos sacerdotes y a los levitas los absorbió el templo, los hizo inhumanos, olvidaron la hospitalidad. Y ahí está el defecto de ese pueblo judío. Se quedaron con un templo y allá en el fondo del templo tienen a Dios. Con esa imagen se quedaron. Hoy Israel sigue anhelando tener otra vez el templo y meter a Dios allá en el fondo, en el Santo Santorum. Ese templo en el año 70 Roma lo destruyó, no lo volvieron a reconstruir. No está reconstruido, solo está el muro de contención de esa colina y eso es el muro de los lamentos que conocemos hoy. Se hicieron inhumanos, no fueron hospitalarios. Se les olvidó que en un tiempo fueron forasteros.
y tienen que permanecer atentos a los forasteros. Israel tiene un forastero enfrente que se llama Palestina, y en vez de atenderlos le tira bombas. Se les olvidó la hospitalidad. Y la franja de Gaza, y le tira bombas. Y si puede Israel, porque tiene bombas atómicas, es capaz de destruir cualquier pueblo. Se les olvidó que tenemos que ser hospitalarios. Por eso usted y yo hemos cruzado del Viejo Testamento y hemos llegado al Nuevo Testamento. Somos cristianos, por eso seguimos a Cristo, no al viejo Moisés, no a David, Salomón, no a Josué, no. Cristiano significa seguir a Jesús. Y podemos gritar, gloria a Dios, que somos cristianos. Gloria a Dios que hemos cruzado la frontera. Qué bueno que cruzamos la frontera y estamos en el Nuevo Testamento. Bienvenidos y bienvenidas al Nuevo Testamento. Bendiciones para todos y para todas.